Pero como seres humanos que todavía comemos con sal, como dice alguien por ahí, una vez se le acabó aquello, ninguno de los amigos quiso recibirle. No que andemos allí sin rumbo y sin dirección, con esas noches amargas que no sabemos qué hacer. Porque si no acepta primero, que es el primer paso que hay que dar, la condición suya, usted nunca va a entender que tiene una necesidad, pero te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué te engañas a ti mismo? Porque tú sabes bien en el fondo, de esta manera tú puedes empezar a renovar tu mente. ¿Cómo? Bienvenido a Paso al Frente, bienvenido una vez más. Hoy nos encontramos acá y lo que hoy vamos a tratar es, pareciera ser un punto doctrinal, y sí, en cierta forma lo es, pero queremos dar más o menos cómo nosotros volver a Dios y restaurar nuestra vida espiritual. Sé que muchas veces fallamos, muchas veces cometemos errores, otras tantas nos alejamos de Dios, otras tantas nos enfriamos y entendemos que por tal razón pues ya Dios no quiere saber nada de nosotros, ya Dios no quiere saber nada conmigo y a veces nos ahorillamos o nos quedamos en ese lado y decimos, ¿para qué volver? ¿Para qué intentarlo si ya Dios no quiere nada conmigo? O en otros casos, a veces decimos, primero quiero arreglar esto y después voy a Dios. Primero déjeme resolver estos problemas que tengo y después voy a Dios. Es que me gusta mucho bailar, es que me gusta mucho tomar alcohol o algo por el estilo. Y primero tengo que dejar esto para luego entonces Ujú. ir a Dios, a empezar de nuevo, restaurar mi vida espiritual. Pero eso es algo que lo haré después que resuelva mis problemas. Ajá. Y todo eso se convierte en algo ilusorio. Y cuando digo ilusorio, porque al final todos sabemos que no se trata de yo resolver primero mis problemas, porque si así fuera no tuviera ninguno, porque todos los hubiera resuelto y no tuviera ningún problema hasta el momento. Entonces digo también ilusorio porque sabemos también que por mucho que nosotros, por nuestras propias fuerzas, querramos resolver los problemas que ya tenemos o que de una manera u otra se generaron, y especialmente esas de querer salir a discotecas, a estar bebiendo en las esquinas, tomando alcohol en las esquinas, estar metido en grupos o seguir rodeado de las mismas personas que no son del mismo ambiente que tú. En definitiva, seguir en ese ámbito se vuelve ilusorio y a la vez utópico porque no podemos nosotros hacerlo por nuestra propia fuerza, porque precisamente estamos allí porque lo intentamos la equidad que tenemos por nuestra cuenta y no logramos nada. Exacto, y también es donde comenzamos a decir de que no, es que yo siento que si voy ahora y comienzo a buscar a Dios, siento que me voy a salir de una vez, porque es que yo todavía tengo que dejar esto, así como mencionabas y todo lo demás. Cuando lo único que debemos entender es que Dios sabe cómo tú estás, Dios sabe cuáles Claro, son tus problemas, Dios sabe qué es la cosa con la cual tú luchas, Dios sabe cada una de esas cosas, pero aún así, Él decidió llamarte y decirte, ven aquí, yo te quiero ayudar, yo te quiero restaurar, yo quiero darte una nueva oportunidad. exacto. Y por eso el tema que vamos a tratar hoy es cómo volver a Dios y restaurar nuestra vida espiritual. Habiendo escuchado lo anterior, nosotros podríamos ver un principio fundamental que la Biblia establece en 1 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a empezar con ese principio fundamental. ¿Y por qué empezaríamos allí? Porque hay dos cosas que quiero destacar de ella. La primera es que está hablándole a la persona que de modo que si alguno, o sea, si ya tú estás en Cristo,
tú eres nueva criatura. Y como eres una nueva criatura, tú no eres el mismo que eras ayer, ¿verdad? Pero para llegar a ser nueva criatura, hay acciones que debemos tomar, como planteamos en la introducción. Y es que no debo seguir yo resolviendo mis problemas o resolviendo mis situaciones a mi manera y dejar a Dios afuera o poner a Dios en un segundo plano, relegarlo, porque hasta que yo no lo resuelva, no voy, porque yo no quiero volver para atrás. Ese es lo primero. Y segundo, o sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segundo es que las cosas viejas, o sea, lo que antes hacía, ya se queda atrás y no lo vuelves a hacer. Es decir, ya diste el paso, y estamos hablando de una persona que ya dio el paso. Si ya diste el paso, no debes volver a ensuciarte con el lodo que antes tú pisoteabas. Y ahí me recuerda como la acción de los cerdos, ¿no? Y no quiero decir que usted sea en este caso, pero es el cerdo, por más que usted lo bañe, lo higienice como usted quiera, al final vuelve a su fango. ¿Y por qué vuelve a su fango? Porque se siente cómodo allí y quiere estar allí. No obstante, ese fango para nosotros representa toda la mundanalidad, todo lo mundanal, todo lo vano, todo lo avaro, todo lo que es malo, todo lo que nos aleja de Dios. Y por tanto, el seguir en esas cosas, claro que sí, ahí es que viene cómo volver a Dios y restaurar nuestra vida espiritual. Entonces, al hacer tal cosa, nos alejamos completamente de Dios. Exacto, entonces como ya pasamos a ser una nueva criatura, automáticamente que nos acercamos a Dios y somos nueva criatura en Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Desde luego que no. Porque ya somos criatura de Dios, ya somos hijos de Él y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así como habla en Corintios de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y fuimos comprados pues por precio de sangre. Precio de sangre. Entonces, ya cuando pasamos a depender de Dios, quien va a trabajar en nosotros es Él. Así Él no es. nos pide, ven, que tú vas a comenzar a trabajar tú vas a hacer las cosas tú, no, porque ese momento cuando nosotros comenzamos a acercarnos nuevamente a Dios o nuevamente o por primera vez nos acercamos a Dios, es el momento donde debemos aferrarnos más a Dios que cualquier otra cosa, porque ahí es donde van a venir las cosas para desviarnos, para decir, no, es que tú no puedes hacer eso, tú no puedes por ti solo. Claro, es que no eres tú que lo vas a hacer. Es el Espíritu Santo quien va a trabajar en ti cada momento, quien va a poner las inquietudes en ti, quien te va a guiar, quien te va a instruir para las cosas, que vayas en el camino correcto, que es el camino que Dios quiere para tu vida. Entonces, no eres tú, no es algo de tu mente, no es lo que tú creas, no son tus fuerzas, sino es Él. Él lo único que quiere de parte de ti es tu decisión, tu disponibilidad para que Él comience a trabajar en ti completamente. Completamente. Entonces, ahí es que nosotros vemos, ya estás como una nueva criatura. Y tú dirías, pero ¿por qué empezaste por allí? O usted diría, ¿por qué empezaste por allí si se supone que es como empezar de nuevo? Y estamos planteando el caso ya de una persona que ya dio el paso, que sí se entregó y que está caminando. Entonces vamos a plantear ese mismo caso de una persona que se alejó, que se desvió, una persona que en términos cristianos se descarrió, en términos de la iglesia, pues esa persona se enfrió completamente. ¿Qué se da cuando eso sucede? Muchas veces fallamos un día, cometemos un error que cualquiera lo puede cometer, y esto no quiere decir que es una carta abierta para usted hacerlo y seguirlo haciendo. Pero como seres humanos que todavía comemos con sal, como dice alguien por ahí, como comemos con sal, como todavía pisamos tierra, somos terrenales, como seres humanos podemos cometer errores, aunque no debemos. Para que veas cómo son. Podemos, pero no debemos. Entonces, ya cometimos el error, y el error más grande sería seguir quedándonos en ese error, seguir cayendo en el mismo error. Un ejemplo de ello lo tenemos en Lucas 15, 11 al 24.
que es con relación al hijo pródigo. Usted diría, pero ¿qué tiene que ver el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo ahí no relata que él era creyente y nada por el estilo. Es cierto, no relata que él era un creyente, no relata que él pues era de la iglesia, sino más bien hace una parábola, pero esa parábola hace lo que es un paralelo con la vida de alguien que fue y hoy no es. Y cuando digo alguien que fue creyente y hoy no lo es. Este hijo pródigo tomó todo lo que él entendía que le pertenecía, que él entendía que le pertenecía, mas no era de la manera como tal. Tomó lo suyo, tomó su herencia, como dice el relato, y se fue a malgastar su herencia por todos lados. Así como muchos que hoy están y entienden que que le gusta la bebida, como lo dijimos al principio, estar de punto en punto, de mujer en mujer, y ellos entienden que eso es disfrutar la vida según sus términos. No obstante, eso lo que conllevaba era a que el hijo pródigo pues se fuera desgastando, porque tuvo muchos amigos, tuvo muchas personas cerca y todos esos amigos y esas personas cerca estuvieron con él por el dinero y por lo que éste tenía. Entonces, una vez se le acabó aquello, ninguno de los amigos quiso recibirle. Ninguna de la persona que antes estaba con él quiso ni siquiera abrirle la puerta de su casa para darle aunque sea un poquitito de agua, para decir algo. Entonces, esa persona se fue de la casa. Como muchos hoy día se han alejado de Dios y viven en su mundo entendiendo que a la manera que viven es la mejor, disfrutan Ujú. su vida, hacen y deshacen, y todo es al contrario, ¿verdad? Están malgastando su vida y posiblemente, así como el pródigo, tengan un círculo que esté cerca de ellos, por lo que ellos en ese momento pueden darle a ese círculo, sea poco o sea mucho, pero por lo que pueden darle en ese momento a esas personas en su círculo. No obstante, se aleja y lo bueno, no solo que se alejó, sino que después de haberlo gastado todo, de haberse encontrado sin nada, solo, abandonado, tirado, pensó en su corazón, pensó tantos jornaleros, o sea, tantos empleados en la casa de mi padre que comen dignamente, tienen su pan a tiempo y todo eso. Sin embargo, yo estoy aquí tirado en un rincón, abandonado en un rincón, y no tengo ni siquiera que comer. En él hubo reconocimiento de su falla, de su error, de su pecado, y por consiguiente, ¿qué hace? Reflexiona y dice, volveré. O sea, esa es la parte de la acción que usted también debe tomar. Volveré, determinar, volveré, porque a veces nos quedamos en el mismo círculo dando vueltas y vueltas para no hacerlo. Ujú. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Así me haga como uno de sus jornaleros. Y ahí llega esa parte sumamente importante de que, aunque tal vez en algún momento él pensó, es que tal vez mi padre no me vaya a recibir, tal Sí, vez si tantas cosas no me va a recibir. Y en este caso también pensamos eso, de que claro. hemos hecho tanto, nos hemos alejado tanto, y es que ya Dios tal vez ni siquiera me quiera cerca, tal vez ya Dios ni siquiera quiera perdonarme, pero no es así. No es así. Él no mandó a su hijo aquí a morir por nosotros en balde. Claro que Él no no. dijo, voy a mandar a mi hijo para que todo en quien él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No fue en balde que él lo dijo, no fue por decirlo, fue con un propósito para cada persona que se acercara a él. Porque es que, como sabemos, el plan principal de Dios siempre fue tener a sus hijos cerca. Siempre Ujú. fue darle esas cosas que sus hijos necesitan para siempre estar en su presencia, glorificarlo a él y todo lo demás. No que andemos allí sin rumbo y sin dirección, con esas noches amargas que no sabemos qué hacer, sino que nos acerquemos siempre a Él. Entonces, si nosotros en algún momento nos apartamos, no creemos de que, no, ya yo he pecado tanto y Dios no me vaya a recibir, porque lo que Él ha dicho no es en vano. Así es. Y en esa misma tesitura, o en ese mismo punto, para que nosotros entendamos,
de lo que estamos tratando, porque vuelvo y digo, ustedes, pero es que ya me hablaste de alguien que está y ahora me está hablando de alguien que se fue. Y es justo donde queremos llegar, porque ahora queremos presentarte ese plan de cómo tú volver a Dios, cómo tú restaurar tu vida espiritual con Dios, cómo tú volver a ser el que fuiste ayer o mejor que el que fuiste ayer. O, si no lo ha hecho, cómo tú venir a Dios y nacer de nuevo. Y esto no se trata de Nicodemo, de cómo acaso un hombre ya viejo puede entrar al vientre de su madre, ¿no? Y nacer de nuevo. No se trata de un nuevo nacimiento en lo físico, sino un nuevo nacimiento en lo espiritual. Y eso es lo que queremos darte. El primer punto, así como ya les relatamos brevemente la historia del hijo pródigo, el primer punto que usted tiene que dar para restaurar su vida espiritual, cómo empezar de nuevo con Dios, cómo ser restaurado, es aceptar la condición actual en la que vive. Eso es lo primero que debes hacer, aceptar, reconocer que la condición actual que usted vive no es la indicada, no es la mejor y que usted necesita sí o sí de una transformación, de una restauración. Porque si no acepta primero, que es el primer paso que hay que dar, la condición suya, usted nunca va a entender que tiene una necesidad. Y como usted no lo acepta, entonces para usted todo está bien cuando al fin no es así. Sin excusa. No se excuse diciendo, no, es que yo soy de esta manera, no, es que pasa, no, no, no. Sin excusa. Acepte su condición actual. Y una vez usted acepte su condición actual, nosotros entonces debemos ver que la segunda parte sería usted producir, como hizo el hijo pródigo, arrepentimiento. ¿Mm? Eso fue lo que el hijo pródigo hizo, arrepentimiento de verdad. Es un cambio, no una emoción, ¿eh? Es un cambio que usted debe producir en usted. Entonces, ese arrepentimiento es el que le va a llevar luego a una conversión. O sea, yo me arrepiento de haber hecho lo que hice, me arrepiento de haberme ido de la casa de mi padre, en el caso del hijo pródigo, me arrepiento de haberme apartado de Dios, me arrepiento de haber tomado esa decisión fatal, me arrepiento de haber tomado esa decisión que fue dañina para mí, para mis seres queridos. O sea, arrepiéntase de todo aquello que usted sabe que le produjo un malestar tanto a usted como a sus allegados, a sus conocidos, porque ya usted aceptó la condición actual. Lo que lleva consigo es un arrepentimiento. Y oiga, ¿qué es lo que pasa? Usted puede sentir culpa, pero eso no sirve de nada. Exacto, porque el perdón es cual produce cambio. Claro que sí, porque usted puede sentir culpa en el momento, pero después se le olvidó eso y seguir haciendo y deshaciendo. Pero entonces, cuando usted acepta su condición y el verdadero arrepentimiento que llegue, entonces es el que le va a provocar a usted un cambio. Exacto, es como decir, ok, sé que hice esto, estoy fallando en esto, Señor, me arrepiento, te confieso de que no sé qué voy a hacer y cómo cambiarlo, pero en ti me entrego, a ti lo dejo para que me ayudes a cambiarlo porque ya no quiero volver a hacer eso. Así es. Y aquí el tercer paso para nosotros reconciliarnos con Dios, para nosotros volver a empezar de nuevo, el tercer paso para nosotros comenzar de nuevo y restaurar nuestra vida espiritual es regresar a Dios, no quedarse de lejos. Exacto, dije ya, no, es que yo me arrepentí, pero voy a seguir. Así es, como el caso, por eso le hablamos de una persona cuando ya está y luego le presentamos la parábola del hijo pródigo, porque son en los puntos fundamentales que nos vamos a basar. Es como venir de atrás para adelante. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, aquí el error que a veces se da es que, como también lo dijimos al principio, es que muchos creen que primero deben resolver situaciones antes de. Y fue lo que también presentó el caso del hijo pródigo, ¿no?
Él no solamente reflexionó sobre lo que había hecho, no solamente aceptó su condición, no solamente se arrepintió allá donde estaba, sino que volvió, Ujú. tomó acción, que es el tercer paso, tomar acción al respecto y decir, bueno, voy a volver, no me voy a quedar solamente con mi reflexión y mi arrepentimiento, sino que ahora voy a tomar camino para ir al lugar de donde nunca debí salir o Exactamente. para ir al lugar donde realmente me voy a sentir bien. Y ese es el lugar a los pies de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, no crea que tú queriendo arreglar las cosas primero te va a solucionar las cosas. No, eso es una mentira. Y es algo que tú dices para tú quererte sentir seguro, pero te estás engañando a ti mismo. Ujú. ¿Por qué te engañas a ti mismo? Porque tú sabes bien en el fondo que tus deseos no son arreglar esa situación. Tus deseos no son dejar de irte de parranda. Tus deseos no son de dejar de ir a hacer las cosas que tú sabes que hacen daño tanto a ti como a otros. Tus deseos no son eso. Tus deseos es seguir adelante. Entonces, cuando tú produces entonces entendimiento para aceptar tu situación que vives, arrepentimiento para arrepentirte de lo que haces y tomar la decisión de caminar, de avanzar, de regresar o de volver o de entrar Exactamente. al camino de la gracia que es de Dios. Entonces tú vas tomando acciones concretas y definidas para un nuevo comienzo y restauración espiritual en Dios. Dios no te va a rechazar porque tú volviste y hiciste un sinnúmero de cosas, pecaste por ahí, derramaste sangre o lo que sea, hiciste lo que fuese. Si tú vienes con un corazón humillado, Dios te va a recibir. Y ojo, porque tampoco voy a poner como que este es color de rosa. Ojo, si la hiciste, la paga. Como varón, pero usted está... No, 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 no. No voy a tapar el sol con un dedo, ni tampoco te voy a decir que si hiciste algo por ahí que no va a sufrir las consecuencias. Eso no me toca a mí. Eso le toca a Dios y a las autoridades competentes conforme a lo que hiciste. Porque eso es, sabemos que cada acción trae una consecuencia. Y no sabemos las acciones que pudiste haber hecho. Pero no estamos aquí para condenarte ni juzgarte. Estamos aquí para ofrecerte el camino a la liberación espiritual, a la restauración espiritual. Ya si de ahí en adelante Dios se encarga de lo demás conforme a sus propósitos en gloria Exacto. para contigo. Pero Claro. no queremos dejar de decirte las cosas como son. No queremos ilusionarte con algo y que mañana se... No, 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 no. Queremos hablar de la palabra, presentarte a Dios como Él es. Y Dios no es un Dios injusto ni hace acepción de persona. No es un Dios que va a actuar deliberadamente como lo hacemos nosotros. Pero sépase que las decisiones que tomamos nosotros, buenas o malas, vamos a acarrear con la responsabilidad de cada decisión que tomamos. Y lo que estamos presentando acá precisamente es el plan de cómo empezar de nuevo en Dios y restaurar nuestra vida espiritual. Exacto, porque no es, tengo que arreglarme primero antes de ir a Dios. Solamente es saber de que Él pone el querer como el hacer para su santa y divina voluntad. Porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros y no nosotros mismos. Lo único que Él requiere de nosotros es nuestra disponibilidad. Es Así lo mismo, único. así mismo. Y en ese sentido, el cuarto punto sería renueva tu mente. Esa es la clave principal de un nuevo comienzo o de un nuevo nacimiento. Renovar nuestra mente. Pero ¿y cómo yo renuevo mi mente? Si yo soy una persona que en mi mente siempre tengo un campo de batalla, que piense en esto, que piense en aquello y que estoy peleando y que estoy haciendo esto y que estoy haciendo... Sencillo. Vimos los primeros puntos anteriores, los primeros tres anteriores al 4. Y los reitero para que podamos entrar en contexto con el 4. Aceptar tu condición fue lo primero. Segundo, arrepentimiento. Tercero, regreso. Tomar acción.
Entonces, aceptar tu condición, arrepentimiento y regresar. Aquí estamos hablando de renovar. Cuando en ti hay un arrepentimiento, cuando en ti hay una acción a ir a cambiar lo que te está haciendo mal, tú ahora vas a tomar acción de cómo tú vas a empezar. O antes tú hacías y deshacías cosas que no deberías. Ahora tú vas a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Ahora tú vas a orar. Ahora tú vas a tener un ambiente que te va a rodear de personas que aman a Dios, de personas que viven para Dios, de personas que andan modelando a Dios. Lo que es decir, de esta manera tú puedes empezar a renovar tu mente. ¿Cómo? Ayer tú consumías música que te llevaban a hacer cosas que no debías. Ahora tú vas a empezar a dejar de escuchar esa música. Ayer tú cantabas esas canciones que tanto te gustaban, despecho, y que te recordaban a la ex o al ex, y que te recordaban un sinfín de cosas de amargura, de tristeza. Ahora tú vas a dejar de escuchar esas músicas porque estamos renovando nuestra mente. Ya no queremos nada que nos perturbe, ya no queremos nada que nos aturda. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, a estudiarla, leerla, a orar, porque era algo que no hacíamos antes. Ahora vamos a orar y por consiguiente, sí, vamos a empezar ya a reunirnos con personas que son de mi misma fe. A ver cómo esas personas superaron situaciones que también vivieron, que pudieron ser peor que las que tú vives ahorita, o quizás pudieron ser más suave, pero de una manera u otra vivieron situaciones. Entonces, eso es lo que te va a llevar a ti a renovar tu mente. Exacto, y saber de que eso es algo sumamente primordial porque aunque queramos cambiar, aunque queramos dar ese nuevo paso, pero seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos, pues lamentablemente no vamos a llegar a ningún lugar, porque al final nos rodeamos de las mismas cosas que antes hacíamos, de las cosas viejas, de las cosas pasadas, y aunque queramos tomar esa decisión, esas cosas nos van a seguir atacando, esas cosas nos van a seguir jalando allí, porque es nuestro entorno, y nuestro entorno lo que reflejamos es lo que está en nuestro entorno. Entonces, esa parte es sumamente primordial, lo que es incluir lo que es la oración, la palabra de Dios y esa búsqueda constante en intimidad con Dios para conocer más quién es Él. Así es, así es. Entonces, hay un principio y es un principio básico. ¿Qué es lo que va a crecer en la persona? Lo que esa persona alimenta. ¿Y por qué lo que esa persona alimenta? Si tú solamente alimentas el ego, ¿qué va a crecer en ti? El ego y tú te vas a quedar pequeñito. Entonces, lo que tú alimentas crece. Si alimentas la carne, conforme a Gálatas 5, te darás cuenta que entonces las obras de la carne estarán presentes en ti. Pero si alimentas el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que estamos hablando de esta restauración espiritual, entonces en ti se van a alimentar, van a crecer los frutos del Espíritu, de acuerdo al mismo Gálatas 5, del 22 en adelante. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentarnos del Espíritu de Dios en nuestra vida, con la lectura, con el estudio de la palabra, la oración y el cambio de círculo, el cambio de ambiente, entonces vamos a ir alimentando nuestra vida espiritual y por consiguiente los frutos del Espíritu se van a empezar a ver en nuestra vida. Y por último y no menos importante, de los puntos que necesitamos para nosotros cambiar o empezar de nuevo en Dios y tener una restauración espiritual es la constancia. Sé constante. Esto no es un camino de emoción. El evangelio no es un camino que yo decidí, me metí por una corriente o por otra. El evangelio es una disciplina. Y cuando digo una disciplina, porque es que cuando tú amas
a alguien, tú buscas y respetas a ese alguien. Cuando tú amas a Dios, tú vas a hacer todas las cosas necesarias para buscar a Dios, respetar a Dios, serle fiel, amarlo sin condición, sin reservas. Entonces, la constancia te va a llevar a ser disciplinado en tu búsqueda con Dios. ¿Cómo? Con tu lectura, con las oraciones que debes hacer, con los estudios, participando en las actividades ya de la iglesia donde empezaste a participar, ¿no? Donde, que es necesario que nadie se equivoque. Es necesario ir a la iglesia porque muchos dirían, no, yo puedo ser evangélico, puedo ser cristiano sin necesidad de ir a la iglesia. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si usted no va a la iglesia, una comunidad donde se supone que usted va a empezar a crecer en su fe y en lo espiritual, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Es necesario ir a la iglesia porque también es la comunidad que tenemos nosotros para empezar a crecer en todos los ámbitos religiosos, por decirle así, que no lo es, porque el evangelio no es religión. Y no vamos a entrar en esa porque no es el tema, ¿verdad? Pero es necesario porque de esa manera las dudas que usted tiene sobre un punto, tema u otra cosa en particular se socializa en la reunión de la iglesia y allí entonces si usted tenía duda puede ser clarificado o usted puede tener una respuesta y ayudar a otro hermano que quizás no la sabe, no la maneja y que se está manejando y quisiera entenderla, pero usted la sabe. Entonces, vaya, reúnase en la iglesia porque es necesario. Claro, y así va cambiando su entorno, va Claro, reflejando ello y todo eso. así es. Entonces, ahora ya usted va a empezar a orar dentro de esa constancia, aunque no sienta el deseo, y eso lo hemos dicho en otros episodios. Va a empezar a leer su palabra, aunque no entienda nada o no entienda todo, puede ser que entienda algo, y va a seguir adelante, aunque a veces se pongan piedras en el camino, porque no se va a detener por eso, sino que va a seguir firme, va a seguir ahí. No espere a sentirse listo, no espere, porque entonces nunca va a estar listo. Lo primero es que va a ser muy niño para hacerlo, muy joven para hacerlo, muy adulto para hacerlo, muy anciano para hacerlo. Y cuando anciano, entonces, ¿y cuál es el tiempo que espera? No, es que estoy muy viejo ya para eso. Eso déjaselo a los jóvenes, pero nunca lo hiciste cuando eras joven. Entonces, no espera estar listo, no viva en el pasado, no viva añorando lo del pasado para nada. Y entonces, como ya hemos dicho, reúnase en la iglesia, empieza a compartir y rendirse totalmente a Dios. Cuando en algún momento, por error, por omisión, por comisión o por la razón que sea, usted haya fallado, ríndase a Dios de nuevo, que Él puede perdonarle. Y como dijimos al principio, esto no es carta abierta para hacerlo a nuestra manera. Y ahí es que entonces vemos en Lamentaciones capítulo 3 22 al 23, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero usted no quiere abusar de esa Exactamente, misericordia. y siempre recordar de que el nuevo comienzo no es un momento, es un proceso, es algo eterno, es una constancia, es cercanía, es relación, es siempre, 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 todos los días desear estar cerca de Dios, es amar tanto a Dios que lo del mundo no nos llame la atención, es amar tanto su palabra, que nada más nos cause molestia, que nada más nos influya, solamente Él. Porque todo es un proceso. Aquí no vamos rápido, no, 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 no. Aquí estamos preparándonos para cuando Él vuelva por su pueblo. Así es, para cuando Él vuelva por su pueblo, nos encuentre listo. Así es que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Son principios fundamentales y de hecho eso es en Hechos 3:19 que lo dice. Cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento y esa conversión, entonces nuestros pecados son borrados. Así que de ese paso, no se detenga en los laureles, en las orillas, acepte su condición, haya en usted un arrepentimiento,
haya en usted un deseo intrínseco de volverse a Dios, de venir a los caminos de Dios, haya en usted esa constancia de mantenerse firme buscando, haya en usted esa disciplina, que no sea solo, "Oh, no, es que yo sé cómo, no, una disciplina de búsqueda con Dios. Y usted verá que el postrer estado suyo no se va a parecer en nada a lo que usted fue antes. Así es que enfóquese en dar pasos pequeños pero firmes. Y eso es lo que aquí en Paso al Frente siempre enfocamos y enfatizamos. No es dar un paso al frente por darlo, no es dar un paso al frente por decir yo di un paso, es dar un paso al frente consciente de lo que estamos haciendo. Exactamente. Y es recordar de que no importa lo que hiciste, sino lo que decides hacer hoy. Y saber de que Dios no te va a definir por lo que has hecho, por tu peor momento y nada por el estilo, sino por el propósito que Él quiere para tu vida. Así es, y nosotros sabemos, Que lo que cambia el mundo comienza con un paso. del paso, no se detenga, paso firme, paso decidido, paso sin ambigüedades, un paso que sea determinante para su vida, para empezar a caminar con Dios y restaurar su vida espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Paso al Frente.